Buen día, mis queridos hermanos y amigos y hermanos, donde quiera que estén, que el Señor me los bendiga. Quiero enfocarme desde ya en un pasaje que yo sé de que no les va a gustar a muchos. Yo sé que a muchos les va a doler, a muchos no les va a gustar, se van a sentir mal, otros pueda que sí lo apoyen, pero la palabra del Señor es bien clara. Yo creo que estamos en un tiempo decisivo de buscar al Señor, de seguir al Señor y no mirar a los hombres, y no buscar a los hombres, sino buscar a Dios. Estamos en un tiempo lleno de confusión, donde la maldad ha crecido, donde la confusión ha crecido, donde la apostasía ha crecido, donde se ha entibiado mucho pueblo del Señor, muchos se han desviado de la verdad, se han torcido, y yo creo que es tiempo que hablemos lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Vámonos en el libro de Jeremías, capítulo 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a leer del 1 al 4. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra, a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menospreciadas, dice Jehová. Amén. Hermanos amados míos, me dirijo a ustedes, pastores que tienen iglesias pequeñas, iglesias medianas, iglesias grandes, iglesias mega grandes. Quiero decirles de verdad que el Señor es bien claro en su palabra. No hay un intermedio, no hay un más, no hay un menos. No, su palabra es central, y lo que dice está encerrado en lo que Él enfoca que se haga. Amén. Pastor, ¿cuál es el llamado de un pastor? ¿Qué dice aquí? Cuidar a las ovejas. Amén. Velar por ellas. Amén. Llamar a las ovejas. Amén. Aunque a las ovejas no les guste, visitar a las ovejas. Amén. Es el trabajo de un pastor. No descuidarlas, no decir la famosa palabra: yo no voy a estar llamándolas. ¿Para qué? Si ya están grandes, ya saben lo que hacen, ya conocen la palabra del Señor, no son unos niños. Pero ese es tu trabajo, pastor. Te guste o no te guste, ese es tu trabajo. Y si no te gusta, entonces dile al Señor que no y deja el ministerio, porque no es para alguien que no es completamente llamado para ser pastor. ¿Saben qué? Hay 4 clases de pastores. Está el primero, amén. Está el primero, aquel que se pone solito. Ese que se pone solito, Dios no lo llamó. Por lo tanto, no va a saber guiar a una oveja que se pierde, que se descarría, una oveja con problemas, una oveja que necesita. No lo va a saber hacer. Humanamente pueda que lo va a querer hacer, pero no le va a servir de nada, porque no está siendo guiado por el Espíritu Santo, porque no fue llamado, él solito se puso. Y ellos son los que descuidan a las ovejas, no las llaman tampoco, no ven si están bien, no ven cómo están, si se están muriendo, no les importa nada. No fue llamado por nadie, ni lo colocó nadie, sino que él solito se colocó. Él decidió ser pastor y se puso, abrió su localito y todo, y se puso como pastor sin haber sido llamado. Ese fracasa. Ese no va a conducir a las almas al cielo, al reino de los cielos. No, lo va a conducir a perdición. No la va a saber manejar, no va a saber qué enseñar. ¿Por qué? Porque no fue llamado por Dios. Está el segundo, el que es colocado por la gente. ¿Saben cuál es ese? Aquel que es al gusto del cliente, aquel pastor que habla bonito, aquel pastor que no hiere, aquel pastor que no habla del infierno, no habla del pecado, aquel pastor que no insta, aquel pastor que no instruye ni cuida a su familia, aquel pastor que no corrige a sus hijos, aquel pastor que no nada, quiere corregir a los de la iglesia, pero no corrige a sus hijos son borrachos, sus hijos son ladrones, sus hijas son sensuales, sus hijas se visten como el mundo, sus hijas son orgullosas, creídas, la esposa vanagloriosa, creída, un montón de cosas. Sensual, una mujer chismosa, una mujer que no tiene amor, hipócrita, una mujer que no tiene a Cristo. Eso son las esposas muchas veces de los pastores que son puestos por la gente. ¿Por qué? Mis hermanos,
El pastor que es colocado por la gente es aquel que va a hacer lo que la gente quiere, es aquel que va a querer que predique lo que la gente quiere oír, pero no, cuidadito va a hablar usted del pecado, cuidadito va a hablar usted de cómo vestir a la mujer, cómo tiene que comportarse la mujer en su casa, afuera, como el hombre, como los hijos, como las hijas. No, ¿por qué? Porque es un pastor light, un pastor que es conforme al gusto del consumidor, amén. Y ese no va a guiar a las personas, no va a guiar a las ovejas a la vida eterna, la va a guiar a condenación, al infierno, porque van a vestir como ellos quieran, como el mundo. No va a haber una diferencia entre el mundo y ellos, ni la congregación. Si no va a poder corregir su casa, como dice en Tito y en Timoteo, si no puede corregir su casa, no puede instruir su casa, no puede, entonces jamás tampoco va a poder instruir a la iglesia del Señor. Ese tampoco es un pastor llamado por Dios. Ese también va a fracasar. ¿Por qué? Y después Dios le va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas, pastor. Está el tercero, amén. Está el tercero, aquel que Dios lo llamó, que caminó en el Señor, aprendió lo que es el verdadero evangelio de Cristo, aquel evangelio de sana doctrina, que cuidaba la clase de música con la que se alababa al Señor, que cuidaba cómo se comportaba el esposo con la esposa y viceversa, que cuidaba el testimonio de los hijos, de ellos, primeramente, después de los miembros, que cuidaba la forma de vivir, de vestir, de hablar de los miembros y de la familia. Amén. Que cuidaba el testimonio de su familia y de él mismo, de los de afuera, tal como dice en Timoteo y en Tito. Ese pastor es aquel que conocía la sana doctrina, anduvo por ella, pero al escuchar doctrina de demonios como es el G12, el evangelio de la prosperidad, o todo ese montón de chorrera de evangelios que solo son falsos evangelios, los abrazaron, se confundieron, se torcieron. Si antes las hijas se vestían decentemente, hoy se visten como las del mundo, con faldas cortas. Llegan a la iglesia con faldas cortas enseñando las piernas, se tapan con su velito la cabeza, o tapado le llaman ellos, se tapan la cabeza pero abajo enseñando las piernas. Ya no hay discernimiento de la santidad. Pueden vestir sensuales, pero la palabra del Señor dice que los sensuales no tienen a Cristo, los sensuales no tienen a Dios. Y si las hijas y la esposa visten sensuales, no tienen a Cristo. Por más que estén todos los días en la iglesia, por más que hagan comida, por más que hagan lo que sea y las aponderen en el púlpito, el pastor las alabe y los miembros la alaben, esas no tienen a Cristo. Y para Dios todo eso no sirve de nada. Dios no quiere sacrificios, Dios quiere una búsqueda de verdad. Dios quiere a alguien que se entregue en cuerpo, alma y espíritu, según como dice en 2 Tesalonicenses 5:23, cuerpo, alma y espíritu, no que solo el corazón. Mentira del diablo. Dios ve el corazón cuando la persona viene y tal vez es pobre, o tal vez todos los demás lo desprecian porque miran su parecer, pero Dios mira su corazón. Si está bien delante, si quiere buscar a Dios, Dios usa a esa persona. A eso se refiere ese texto, no a que Dios no mira afuera y que por lo tanto puede vestirse como prostituta, como ramera. No, mis hermanos, la Biblia dice: no te pintarás el cabello, Mateo 5:36. La Biblia dice que no, que la mujer debe vestir con pudor, recato y modestia. Amén. Eso lo dice la Biblia. También dice la Biblia, de verdad, cómo tiene que vestir la mujer. Pero no, mis hermanos, hoy ¿saben qué? A mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza cuando miro que las hijas del pastor llegan vestidas todas sensuales a la iglesia, con unas faldas apretadas, puros chorizos, mis hermanos. Se les marca todo. ¿Saben de qué están sirviendo ahí? De tropiezo, de tentación, de pecar. Y ay de ustedes, porque la Biblia dice que tanto va a recibir su merecido aquel que peca, como las que por ellas fueron, que él pecó. O sea, que ustedes, que son instrumentos de Satanás, están sirviendo para que los hombres pequen. También ellas van a recibir su castigo, y la esposa también. ¿Y de qué sirve que se tapen arriba? Que se la lleven de santas en el púlpito cantando hasta allá siente? Mentira del diablo, es puro emocionalismo. Si tuvieran al Señor, vistieran decentemente. Si tuvieran al Señor, vivieran y se vistieran y actuaran y hablaran como hijas del Señor, con pudor, recato y modestia, no con deshonestidad, no con sensualidad. Y el pastor, permitiendo todo eso, les da privilegio a toda esa chorrera de gente que viven como las del mundo, que hablan como las del mundo, que andan posteándose en Facebook o en TikTok con canciones del mundo. Ni siquiera dan un testimonio de que viven una vida en Cristo. No, solo canciones bien publicando, y ahí las tienen como miembros de la sociedad de damas, como miembros del coro, en el coro, en las ofrendas, en todo lo que hagan, los cantos, los coros, los himnos. Ahí las tienen, aunque vivan deshonestamente y con sensualidad.
Eso no es de Dios, eso no es el trabajo del pastor verdadero. Amén. Dejar que si las hijas visten así, si la esposa viste así, si las miembros visten así, se visten, se pintan la cara, que la única que se pintó en la Biblia es aquella bruja hechicera Jezabel, y que hacía caer a los siervos del Señor. Amén. Mis hermanos, hoy ya no hay distinción entre lo santo y lo profano. Los pastores que antes predicaban la verdad, hoy permiten que entre el mundo y la mentira a la iglesia. Por eso es que la iglesia ya no se siente el Espíritu del Señor. Por eso es que ahí ya no se mueve el poder de Dios. Creen sentirlo, solo porque lloran. Mentira del diablo. Cuando el Espíritu Santo vive en la persona, no es necesario que llore, que se hinque a patalear ahí. No, con su forma de vestir y hablar y comportarse con los hermanos, hay amor hacia los hermanos. No les voltean la cara, no son creídas, no son orgullosas, no son maleducadas, no, son hijas de Dios, muestran el amor de Dios en su forma de comportarse, y si alguien les hace mal, las perdonan, les hacen el bien. Esas son las mujeres que profesan piedad, esas son las mujeres que se visten con la palabra del Señor. Amén. Pero estos pastores un día, hablando de la tercera camada de pastores, conocieron la verdad, se perdieron, velaban todo eso y hoy lo permiten. Empiezan a enseñar, pues predican la palabra del Señor, pero no la viven ni él ni su familia. Amén. Los hijos, ladrones, borrachos, drogadictos, un tiempo los tienen ahí y después los suben a la iglesia a tocar el teclado, a cantar. ¿Qué están ministrando? Pura perdición, puro pecado, pura deshonestidad, puros vicios, pura mentira. Es una familia llena de mentiras. Es una familia que no es, tal vez Dios los llamó, pero se perdieron. Eso sí me preocupa, porque Dios los llamó y se perdieron y empezaron a permitir muchas cosas. Y cuando viene alguien con una palabra del Señor, ¿saben qué hacen? Lo desechan, les quitan privilegio, ni siquiera se preocupan por ellas si llegan o no. No les importa, ¿saben por qué? Porque lo que quieren es que se vayan de la iglesia, porque no quieren que estén ahí, porque saben que les van a decir sus trapitos al sol y les van a decir la verdad. Pero la Biblia dice que cuando miramos que alguien está haciendo mal, que se lo digamos. Porque es nuestra responsabilidad como siervo de pastor, como evangelistas, como aquel que cuida la palabra y la sana doctrina del Señor, decirles aún a los pastores. Amén. ¿Qué creen que por ser pastores nadie les va a decir sus errores? Dios ha mandado aquí su palabra en Ezequiel, y así hay otros versículos que habla cómo tiene que ser un pastor. Amén. Ese pastor sí me preocupa. El tercero, el que fue escogido y amado, que cuidaba y hoy metió al mundo, hoy permite que sus hijas y su esposa vistan así, que sus hijos hagan lo que sean y después los suben al púlpito a tocar. Le mienten a las sociedades, le mienten al cuerpo oficial diciendo que porque no trabajan, que porque no llegan, por eso es que no los suben, cuando saben ellos que han cometido alguna falta bien grave. Y lo solapan, lo esconden, no dicen la verdad. Ahí sí los cuidan, como son familia. Los tienen que poner en disciplina y ver que en verdad hay un cambio en ellos, de los hijos, de las hijas y en la esposa, para antes darles un privilegio. Si usted le da un privilegio sabiendo cómo están vistiendo, actuando y comportándose, ustedes son unos alcahuetos, ustedes son unos solapadores del pecado y Dios les va a pedir cuentas. Te va a pedir cuentas, pastor. Amén. Y está el cuarto. Ese pastor, aquel que Dios lo llamó, ese pastor que no se ha perdido, que no ha abrazado doctrina de hombres, de demonios, como el G12, los encuentros, toda esa chorrera de doctrinas de demonios y de hombres, como lo es eso de los retiros, de los retiros espirituales, todas esas congregaciones neopentecostales que están hoy en día. Esas grandes iglesias aquí, como la de allá de Carretera del Salvador, y todos ese montón de mentirosos, como Dante Gebel, Benny Hinn, Guillermo Maldonado, Cash Luna, y toda esa chorrera que le siguieron y abrazaron. Todos esos son de la primera camada, de la segunda y de la tercera, que los pusieron, que se pusieron, y que algunos sabían también y abrazaron ahora eso. Amén. Pero este último grupo de pastores es el que el Señor se agrada, es el que Dios quiere, es por el cual Él va a venir y los va a premiar, les va a dar su recompensa, porque se la merecen. Es aquel pastor que predica la verdad, predica la sana doctrina y la vive, él y su familia. Muchos dicen, no estén criticando a mi familia, no critican a mi familia, porque ellos no tienen nada que ver con mi ministerio. Mentira del diablo, porque en 1 Timoteo habla de que la familia del pastor
pastor es la primera que tiene que vivir el ejemplo de la palabra del Señor. Tiene que ser testimonio para los de adentro y para los de afuera. No tiene que ser un estorbo de que los de afuera hablen de los hijos de los pastores o de las hijas. No, ¿por qué? Porque los pastores de verdad los tienen en sujeción. Amén. Y no les dan privilegio, no los tienen ahí alcahueteándolos. No. Y los miembros se dan cuenta, la gente se da cuenta si el pastor de verdad cuida su responsabilidad como pastor y su ministerio. Ese pastor cuida y mantiene a sus hijos en sujeción. Visten decentemente, son amables con los hermanos, no son creídos, no son orgullosos. Los hijos son amables también, no son creídos que en la iglesia quieren hablar, agarran el micrófono, viera lo bonito que hablan. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por los hermanos que están aquí. Y afuera te pasan empujando y ni te hablan, te voltean la cara. ¿Eso es un hijo de un pastor? De verdad, no. Los hijos de los verdaderos pastores son bien diferentes. La esposa también es una esposa que cuida el trabajo de su pastor, le ayuda. Mira, a las hermanas les ayuda, se preocupa por ellas. Si alguien le hace algo a ellas, igual sigue con ese amor. Se visten decentemente, no sensuales, no con unos taconotes que parecen las de tribal dance, de allá del tribal y de todas esas zonas donde hay muchas mujerzuelas. No, se visten decentemente, se visten decorosamente, se visten de verdad de una forma que agrada al Señor, con humildad, con obras que agradan al Señor, llenas de amor, no de hipocresía, ni de ira, ni de enojo. Y el pastor cuida todo eso en cada uno de su familia y en cada uno de sus miembros. Y va, cuando una oveja no llega, él se preocupa, las llama. No dice, yo no las voy a estar llamando, yo no las tengo por qué estar llamando. Ese no es. El verdadero pastor las llama, aunque no le contesten, pero él las llama siempre. Las visita, ora por ellas, vigila por ellas, está pendiente de ellas. Si alguna se pierde, se enferma, ahí está. Aunque a los hermanos tal vez no les guste que los visiten, pero ahí está el verdadero pastor buscándolas, guiándolas, cuidándolas, porque eso es lo que Dios le pide aquí en Jeremías 23. Ahí les dice que tienen que cuidarlas, porque Dios les va a pedir cuenta de cada oveja que se haya ido por culpa suya, por culpa de su esposa, por culpa de sus hijos, por culpa de los que los trataron mal. ¿Por qué? Porque no les enseñaron que tienen que amarse unos con otros, que tienen que velar y ayudarse y apoyarse unos a otros. No les gusta, ¿verdad? Pero el verdadero pastor me va a entender y sabe que tengo la razón. El verdadero pastor es aquel, de verdad, mis hermanos, que está ahí pendiente, mis hermanos, de sus ovejas, que predica la verdad, predica la sana doctrina sin adulterarla, que mira y siempre anda velando por darle lo mejor para que la gente sea edificada, para que la gente viva en santidad, para que la gente viva en humildad, para que la gente viva en obediencia y fidelidad al Señor. Ese es un pastor. ¿Cuál es el pastor también fiel y verdadero que ama al Señor? Aquel que no permite ritmos mundanos en la iglesia, como cumbia. ¿Sabe qué significa cumbia? Muchos no lo saben y se atreven a decir cumbia cristiana. Muchos se atreven a decir, vamos a alabar al Señor, invitar grupos llenos de cumbia con salsa y merengue. ¿Sabe qué significa cumbia? Dedicado a Macumba. Significa sonido de magia negra. ¿Cómo voy a decir yo sonido de magia o magia negra cristiana? Mentira, Dios, es pura abominación al Señor lo que ustedes han metido a la iglesia. Hablan de que las danzas se están metiendo, pero no se dan cuenta que ellos ya permitieron ritmos mundanos como la cumbia, el merengue, la salsa, ritmos tropicales, sí, ritmos que fueron diseñados para demonios, ritmos que fueron diseñados para jolgorio, para bulla, para un montón de relajo, para bailar, para darle deseo a la carne. Ya lo permitieron ustedes, pastores, y predican sana doctrina y viven corrigiendo a los demás y no corrigen a sus hijos. El verdadero pastor es aquel que corrige a sus hijos, su familia, no permite nada de mundanalidades en la música del Señor ni en lo que se usa para alabar al Señor. Amén. No permite nada de eso. De verdad, mis hermanos, es aquel que se aleja de todas las fiestas paganas del mundo. Amén. Es aquel que se cuida para el Señor en todo sentido y ama a sus ovejas. Y es aquel que recibe la reprensión y el mensaje cuando viene el Señor, lo recibe. Y en vez de alejar a los hermanos y quitarles privilegio, los ama, los abraza y los apoya y está orando por ellos. Ese es un pastor que sabe aceptar su error, que sabe verificar si lo que el Señor dice es así. Aquel pastor que sabiendo que en su iglesia hay hipocresía, que sabiendo que en su iglesia hay problemas y viene aún así y niega cuando el Señor viene y da la palabra directamente, sabiendo que está pasando eso con su familia.
Pero vienen otros a dar profecías bonitas para sus hijos. Y en vez de que suceda lo que les dijeron de bendición, viene todo lo contrario. Se separan, los hijos bolos, los hijos haciendo tanta cosa, ya no van a la iglesia, las hijas viviendo mundanamente, vistiendo humanas mundanamente. Eso no, pero cuando el pastor de verdad, el cuarto grupo, el verdadero pastor, es aquel que recibe la reprensión de donde venga, de donde el Señor lo mande. Y él sabe que es así lo que se está diciendo y no la recibe. Ay, pobrecito de ti, pastor, de verdad. Ni en tus zapatos quiero estar yo, de verdad no quiero estar en tus zapatos. Pero sí te digo una cosa, cuídate. Ponte a cuentas con el Señor, arregla tu vida, arregla la vida de tu familia, trata de sujetarlos a ti, trata de sujetar la vida de tus hijos, de mantenerlos en sujeción, de enseñarles la verdad, que vivan conforme a la palabra del Señor. Si no la viven, no les des cargos en la iglesia, porque solo estás ensuciando el templo del Señor, solo estás haciendo que la presencia del Señor no se sienta, más bien estás haciendo que venga otro espíritu mentiroso, imitador, que crea que es que va a hacer que tú creas que es el Espíritu Santo, pero no es. Y hablaré en otro video acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo versus las manifestaciones del espíritu engañoso que hay hoy en día casi en la mayoría de iglesias. Amén. Pero no uses, ya no metas cumbia, merengue, bachata, salsa, merengue, reggaetón, rap, trap, Tex-Mex, norteño, rancheras. Todos esos ritmos no le agradan al Señor. Fueron dedicados a demonios, fueron dedicados a cosas paganas. No viene de orígenes del Señor. La alabanza del Señor es santa y pura, como dicen Salmos, como dicen los evangelios, que alabemos a Dios con cánticos e himnos espirituales que sean basados en la palabra del Señor. No solo porque las escuchamos luego las metemos. Todo eso tenemos que tener cuidado. Eso hacen los verdaderos pastores. Eso hace el verdadero pastor. Cuida todo eso. Cuida la forma de vestirse de su esposa, de sus hijos. Cuida la forma del testimonio y de vestirse y de actuar y de hablar de sus hijos. Los que ponen al frente a tocar. Porque tienen mucha responsabilidad lo que están transmitiendo. Aquel hijo orgulloso que está tocando, que está transmitiendo orgullo, que está transmitiendo de verdad muchas cosas que no son del Señor. Pero ya queda en ti, pastor. Hay 4 pastores de verdad. Y de verdad que espero que no seas un pastor solo de púlpito, que adentro de la iglesia hablas bonito, corriges, exhortas, predicas y todo, pero afuera no te preocupas por las ancianas, no te preocupas por las viudas, por el huérfano, por el que está en la cárcel, por los que están enfermos en los hospitales. Por eso si no, el trabajo está adentro y está afuera, pero mayormente está afuera. Ahí están las almas que necesitan del Señor. Ahí está verdadero. Tú que eres un verdadero pastor, sé que tú lo estás haciendo. Estás preocupándote por esas almas que están afuera. Todos aquellos que no, arrepiéntanse, busquen al Señor, prediquen la verdad, vuélvanse como dice su palabra del Señor, de verdad. Que pregunten por las cenas antiguas cuál es el camino correcto, y cuando lo hayan encontrado, caminen por él. Prediquen otra vez la verdad, vuelvan al Señor, prediquen la verdad, preocúpense por su santidad, porque la Biblia dice que ninguna cosa arrugada ni manchada va a entrar en el reino de los cielos. Nada mundano le va a agradar al Señor entrar a los cielos. Aunque usted mire pastores llorando, hablando en lengua, mentira. Es un espíritu engañoso que está trabajando a través de todos ellos. ¿Cómo va a creer usted que el Espíritu Santo va a usar un vaso sucio? No, Dios quiere un plato limpio por dentro y por fuera. Así lo dice la Escritura. Mis hermanos, de verdad. Y el mismo Dios de paz os santifica por completo. ¿En qué? Guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué? En vuestro cuerpo, en vuestra alma y en vuestro espíritu. Amén. No solo en lo de adentro, no solo en el corazón, como dicen todos esos mentirosos hijos del diablo, como todos esos mentirosos que han usurpado el púlpito, que se han querido meter como pastores y no fueron llamados. Todos esos son unos falsos, todos esos son unos estafadores, todos esos son unos engañadores, predicando doctrinas de demonios, predicando doctrinas de hombres que no te edifican, que no te hacen cambiar. El verdadero evangelio de Cristo es aquel que habla de arrepentimiento, que habla del reino de Cristo. En el reino de Cristo donde está nuestro Señor Jesucristo. Aquel evangelio que te incita a vivir en santidad por dentro y por fuera. Aquel evangelio que te ayuda a velar por los demás, a cuidar a los demás, a cuidarte a ti mismo, para que tengas vida eterna en el reino de los cielos. El evangelio de Cristo es que vino su Hijo, murió por ti y por mí, para que fuéramos diferentes a los del mundo, para que tengamos vida eterna en su reino celestial, para que seamos una diferencia entre el mundo y los hijos de Dios.
No puede haber una persona que sea, que vista igual al mundo y que también se llame cristiana, que hable igual al mundo y también se llame cristiano. No, es como que usted pinte dos casas por fuera, una la pinte de cantina y la otra diga dentro del Señor, pero los dos por dentro venden licor. O al revés, que usted la iglesia por fuera la pinte y diga se vende licor o discoteca, pero adentro se alaba al Señor. Y alguien quiere buscar al Señor, ¿y a dónde va a ir? Cuando mira el rótulo ahí que dice cerveza, tabaco, cigarro, mujeres, pero adentro se alaba al Señor. ¿Usted cree que se va a entrar ahí? No, va a ser extraño para él ver que por dentro se alaba al Señor y por fuera pintado pura discoteca. Así están hoy las mujeres, por dentro quieren alabar al Señor, pero la palabra dice, Señor, que esta generación de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque por dentro aparentan ser grandes, siervos del Señor, tuercen los ojos, hablan bonito, cantan bonito, se creen cantantes, le dicen de todo a los demás por el micrófono, hablan de todo, pero se visten puras prostitutas, se visten sensuales. Y ya les dije que la Biblia dice que las sensuales no tienen a Cristo. Amén. Amén. Las hijas de Dios se visten correctamente, decentemente, sin hacer que el sexo opuesto sea como de atracción, sea como de una forma de llamar la atención por su forma de vestir. ¿Saben por qué? Porque hasta con su forma de vestir ustedes predican que son hijas de Dios e hijas de un pastor que predica de verdad la sana doctrina y la vive, y que los tiene en sujeción a ellos. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor que me ha dado para ustedes, pastores, de verdad. Ya es tiempo, ya que analicen. Estamos viviendo tiempos difíciles, una sola moneda, una sola religión, un solo gobierno, todo se está cumpliendo ante nuestros ojos y ustedes viven como que sin nada, predicando de prosperidad, enseñando a la gente de ser exitosos, de vivir una vida contentos. No solo así, no, hombre. Ya basta, prediquen la verdad, insta antes y fuera de tiempo por la palabra del Señor de verdad, hazlo. Dios te va a pedir cuentas a ti, pastor. No vas a decir que nadie te lo dijo, porque está escrito, aquí está. El Señor viene pronto por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, y viene por aquellos pastores que predicaron y cuidaron la grey de Dios en santidad, en vuestro cuerpo, alma y espíritu, tanto de su familia, tanto del mismo como las ovejas que tuvieron a su cargo. Ay de aquellos pastores, porque les va a pedir cuentas el Señor de cada oveja que el Señor les mandó a que las cuidaran. Y si no les hicieron, si no las llamaban porque no querían, por orgullosos, si no las visitaban por orgullosos, porque no les gusta, Dios les va a pedir cuentas de verdad. Pónganse a pensar un poquito, que el juez viene pronto. Él pronto viene, nuestro Dios pronto viene, sus juicios vienen. Que no seas parte de los que van a padecer el juicio de Dios. Hebreos 10:26 dice que si pecáramos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible condenación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Y a ti, pastor, te vas a convertir en un adversario por haber tenido conocimiento de la palabra del Señor y no la predicaste, la adulteraste, la cambiaste, la disfrazaste para que no doliera. No corregiste a tu familia, no visitaste a los miembros o corregiste a los miembros para que no se fueran, para que recibieras tu diezmo, tu ofrenda. Y si no te interesaba el diezmo y las ofrendas, sino solo el puesto de pastor, ser llamado pastor, o aquella esposa que le gusta que la llamen pastora, pero la Biblia no habla de pastoras, pero sí habla de mujeres que Dios las usó, como Rebeca y como las otras que están ahí, Priscila y todo el montón que están aquí en la palabra del Señor. Pero esas mujeres profesaban piedad, se vestían decentemente, eran dignas del Señor, y toda la gente miraba en ellas su testimonio en todo. Ya no te vistas con faldas cortas y pegadas, eso no agrada al Señor. Estás sirviendo de tropiezo en la iglesia, en la casa del Señor. Estás sirviendo de tropiezo para que muchos hermanos pequen. Yo te lo digo como siervo del Señor, no como pastor, sino como un miembro de la iglesia que se preocupa, que tiene celo de la palabra del Señor, que tiene celo de que la gente vive en santidad y se salve y no vayan a condenación, y que no vayan al infierno, sino que vayan a vida eterna, sino que vayan a disfrutar del evangelio, del reino del Señor, en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén, cuando esta venga, que todos estemos ahí de verdad. Eso quiero. No seas un pastor de púlpito nada más y de boca.
Sé un pastor de verdad, de campo, de trabajo, adentro y afuera. Cuida la grey del Señor. Preocúpate por ellos. Llámalas, visítelas. Esté pendiente de ellos. Corrige a la familia, corrige a tus hijos, para que nadie venga y hable de ti. Para que nadie venga y que por causa del testimonio de ellos y de ti, muchos no quieran buscar de Dios. Tú tienes la culpa. Y aún así las hermanas de la iglesia, ¿cómo van a querer vestirse? ¿Cómo van a querer vivir conforme a la palabra del Señor? Si tu esposa y tus hijas y tus hijos se comportan y visten de una manera mundanamente. Eso no es del trabajo, eso no es del pastor que tiene un trabajo de verdad, de la sana doctrina. Aquel pastor de la sana doctrina es el que cuida todos estos puntos. Lo que se mete en la iglesia, lo que se predica, lo que se vive, lo que se viste, todo se preocupa porque se viva la palabra del Señor, porque le interesan las almas, le interesan las almas, tanto como a nuestro Dios. Él le importa nuestra alma. Al que no le importa es al diablo mentiroso. Al que no le importa es al diablo. Él vino a matar, a destruir, a robar lo que el Señor hizo. Mas sin embargo Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Acércate a Cristo, busca de Cristo, ama a Cristo, apasionate por su palabra en santidad, en la sana doctrina. Pregunta cuál es, averigua, estudia y mira qué es lo que el Señor quiere. Esto sea para honra y gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. He dado la palabra y espero que la entiendas. Sé que a muchos no les va a gustar, me van a odiar, muchos me van a ver cara a cara, muchos los voy a tener cerca de mí, hasta enfrente de mí. Y pueda que hasta usen el púlpito, el micrófono, para tirarme, para hablar, pero yo solo he hablado la palabra y la verdad. 4 clases de pastores. ¿En cuál estás tú? ¿En el que se puso solo? ¿En el que puso la gente? ¿En el que Dios lo escogió y se perdió y se torció el camino? ¿O el que escogió a Dios y se ha mantenido fiel? Él, su familia y la congregación. No que no vayan a haber rebeldes en la congregación, van a haber ovejas, pero ese es tu trabajo, pastor, velar por ellas y tratar de traerlas al redil. No que se pierda, no que se vaya, no que si no viene no me importa, no que si no viene no la llamo, ni que fueran niños. No, ese no es tu trabajo, pastor. Si haces eso, entonces no es el llamado de Dios, y mejor quítate de ahí y dale el puesto a otro que sí se preocupe por las ovejas. He dicho, en el nombre de Jesús, Padre, te amamos y te bendecimos. Y se ha dado la palabra que tú me habías puesto en mi corazón, porque ya estás cansado de tanta hipocresía dentro de la iglesia, que tú hablas y no hacen caso. Hay odio, hay rencor y hay pastores que solapan y permiten todas estas basuras y mentiras. Pero gracias tú, Señor, porque hablas antes y fuera de tiempo, porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y tengamos vida eterna. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y en otra ocasión estaremos tocando el tema acerca de la apostasía, acerca del Espíritu Santo, sus manifestaciones versus las manifestaciones del espíritu engañoso y cómo se llama, y sabrán todo lo que el Señor me ha mostrado en visiones, en sueños y en su palabra. Todo está aquí en su palabra. Entonces, conforme a la palabra del Señor, ustedes lo sabrán pronto. Haré la segunda predicación acerca de este tema, las diferencias que hay entre en el verdadero espíritu de Dios con un falso espíritu que está metido hoy casi en el 92% de las iglesias a nivel mundial. Es poca la iglesia que está aún cuidándose de todas estas cosas. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos. Amén.